Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Salva tus riñones. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero compartir contigo un tema controversial. Es un tema que llevo tiempo pensando cómo lo confronto, cómo se lo explico a ustedes, porque el punto de vista que tengo, lo que he descubierto sobre el tema de cómo salvar los riñones, contrasta totalmente y es contrario a lo que están diciendo las autoridades allá afuera. Así que hoy me armé así de valor para hablárselo. Le advierto que la información que le vaya a dar choca con todo lo que hay allá afuera. Pero déjeme decir una cosa, es la verdad. Así que vamos a verlo aquí un momentito. Fíjense, muchas personas, más de la cuenta, pierden los riñones. Los riñones son dos órganos que están aquí atrás, en la parte de atrás, arriba donde están las adrenales. Por aquí atrás cada uno de nosotros tenemos dos riñones, ¿no? Ahí se filtra todos los minerales y demás, y cuando se pierden los riñones, señores, se acabó la vida. Ya cuando una persona va para diálisis, para tener que cambiarse la sangre 3 veces en semana, 4 veces en semana, 5 veces en semana, le puede decir adiós porque ya básicamente se acabó la vida, ¿no? O sea, ese es como el fin de un diabético, cualquier persona que tenga problemas de los riñones, es algo muy penoso, pero es un tema que prácticamente no tiene salida. Yo nunca he visto a nadie que ya estando en diálisis se salve de eso. O sea, que inclusive le extiende la vida, todo lo contrario, se le acorta la vida, ¿no? Así que es importante uno saber qué cosas pueden dañar los riñones y qué uno podría hacer si ya está teniendo una amenaza de que va a perder los riñones. Los riñones son unos órganos así que tienen como un área de filtración. De ellos se llama el ritmo de filtración, y esos son como una esponja. Y eso, tenemos cada uno de nosotros 2 riñones, y ahí dentro se filtra toda la sangre de su cuerpo y pasan por ahí, para que tengan una idea, más o menos 5 litros cada minuto. O sea que cada minuto pasan 5 litros ahí de su sangre que se están filtrando, que está acumulando los minerales, magnesio, potasio, calcio, todo eso se está acumulando ahí. Por eso cuando a una persona le fallan los riñones, que son los que mantienen el balance del sodio, del potasio, del magnesio, pues la vida se acabó, porque ya ahí no hay ningún balance para el cuerpo, ni para la acidez, ni para la calinidad, ni para nada, ¿no? Así que voy un momentito a la pizarra para explicarles un momentito lo que he visto en la práctica. Y lo que he visto en la práctica, y le advierto a ustedes, si usted tiene cualquier familiar que tiene problemas de riñones, le doy esta información, pero le hago responsable a usted de si usted la sigue o no la sigue. Yo no le estoy diciendo que la siga, yo solamente cumplo con decirles a ustedes la verdad de lo que yo sé que es, ¿me sigue? Porque ya tengo evidencia de que eso es así. No me gustaría que una persona pierda sus riñones, pierda su vida simplemente por falta de una información correcta. Fíjense, desde mi punto de vista de metabolismo, lo que he descubierto, lo que he visto es que no hay nada más que 2 causas de pérdida de los riñones. El cuerpo es así, tiene 2 riñones, y esos riñones filtran la sangre, y es una función vital. Ahora, ¿qué daña a los riñones? No son nada más que 2 cosas. Una de ellas es glucosa alta. La glucosa muy alta, como es azúcar, se fermenta. Cuando se fermenta se vuelve ácido láctico. El ácido láctico es un ácido bien corrosivo. Y como es bien corrosivo, una de las cosas que hace es que quema los riñones. Los quema, los destruye. Pero la glucosa como tal, cuando es muy alta también, se pone pegajosa y se causa un proceso que se llama glicación. Glicación es un proceso donde las células se ponen bien pegajosas, se pegan unas a las otras y se destruyen también. Así que la cosa que más daña los riñones es glucosa alta. Ahora, hay personas que no son diabéticos, que no tienen la glucosa alta y sin embargo van a tener daño a los riñones. ¿De dónde viene eso? Eso viene de un sistema nervioso excitado que está sobreexcitado. Cuando el sistema nervioso está muy excitado, el cuerpo se dirige por 2 partes del sistema nervioso excitado, que es lo que llaman simpático, y el lado pasivo, que es el que llaman parasimpático, ¿no? Cuando una persona tiene un sistema nervioso demasiado excitado y ya no duerme bien, tiene dolor en la espalda, no digiere bien, y todo eso son signos de que el sistema nervioso está demasiado excitado. Cuando eso está demasiado excitado, las adrenales, que son unas glándulas que están acá arriba, la persona está pasando demasiado estrés de vida, duerme mal y demás, las adrenales producen una hormona que se llama adrenalina. La adrenalina es una hormona muy poderosa que es un vasoconstrictor. ¿Qué quiere decir vasoconstrictor? Vasoconstrictor. Lo que quiere decir es que los vasos sanguíneos los reduce.
los tranca. Por ejemplo, si un vaso sanguíneo es así de ancho y por aquí pasa la sangre, cuando la adrenalina tiene efecto sobre él, el músculo que hay en ese vaso sanguíneo lo contrae. Cuando lo contrae se pone tan finitito que por aquí no pasa ni la sangre. Obviamente, entonces cuando el tejido de un riñón hay demasiada adrenalina, se para la circulación. Cuando se para la circulación, empieza la destrucción del tejido, porque el tejido cuando no tiene oxígeno y no puede sacar sus tóxicos, se muere. Así que hay dos razones para dañar los riñones: glucosa alta, que causa destrucción, que ya se está comprobado, y un sistema nervioso que el sistema nervioso está trancando la circulación, por lo tanto mata a los riñones. Los riñones del material de los órganos más sensibles que tiene el cuerpo, son de los más importantes. Ahora, eso que está ahí, esas son las dos causas, ¿no? ¿Por qué yo lo sé? Porque tengo gente que me ha llegado a un centro Natural Slim con los riñones a punto de reventar, que estaban por mandarlo a diálisis, y hemos visto que la persona empezó a mejorar y se alejó de la diálisis. Le enseño la evidencia ahora un momentito, fíjense. Vuelvo y le digo, si algo de esto usted choca con usted, le hago responsable a usted. Yo cumplo con decirle la verdad de lo que es. Lo estuve pensando un rato antes de traerles este tema, porque me molesta tanto ver que gente pierda los riñones innecesariamente porque le estén dando información incorrecta y estúpida. Ok, mire, fíjense. Esto que le estoy enseñando aquí es el récord de un paciente, no le voy a dar el nombre, es un paciente de acá en Puerto Rico. Este señor entró al sistema Natural Slim, que son las clínicas esas que nosotros tenemos en distintos países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia. Y nosotros ahí, pues obviamente enseñamos a una persona el tema del metabolismo, lo enseñamos a comer adecuadamente para que bajen los niveles de glucosa, para que adelgace, para que recobre la salud. Pues ¿qué pasa? Este señor cuando llegó nos mintió. Si este señor nos llega a decir a nosotros que tenía un problema tan severo en sus riñones, nosotros no lo hubiéramos aceptado. Pero él sabía que nosotros no lo íbamos a aceptar, por lo tanto nos mintió. Lo supe después cuando tuve los resultados, ¿no? Este señor, un paciente de acá de Puerto Rico, lo que hay que mirar aquí es que aquí se mide la pérdida de proteína. Le miden la pérdida de proteína a un diabético, lo ponen a orinar por un día completo y miden en la orina que sale cuánta proteína hay. Se supone que no se pierda más de 80 miligramos de proteína en esas 24 horas. No debe perder más de 80 miligramos. ¿Qué pasa? Este señor perdía 2.974. O sea, los riñones ya estaban destruidos, botando montones de proteína. O sea que esos riñones estaban tirando proteína para afuera. No se supone prácticamente que haya proteína abajo en la orina, porque eso quiere decir que los riñones están rotos, que ya se rompieron y está filtrando la proteína. Pero este señor nos llegó con 2.974. Eso era en mayo del 2012. Ahora, mírenlo aquí, en junio del 2013. Él entró a Natural Slim en febrero de ese año, 4 meses antes. En 4 meses, de 2.974, logró reducirlo a 575. Ya eran nada más que 575 unidades de proteína que estaba perdiendo. En vez de 2.900, eso demuestra que al bajar los niveles de glucosa y tranquilizar el sistema nervioso, automáticamente empezó a reducirse la destrucción y también el cuerpo empezó a regenerar el riñón, ¿no? Ok, veámoslo unos meses después. Esto fue en junio del 2013. Ahora, míralo aquí en octubre del 2013. De junio a octubre va junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses después. Ahora ya estaba solamente en 118 unidades, miligramos por decilitro de proteína perdida. O sea que bajó 2.900, 575, 118. Ahora, mírenlo ya. Este fue el último reporte que nos trajo, que en febrero del 2014. Ahora estamos hablando todavía 4 meses después. Ahora nos trae un reporte y ahí fue que se graduó del sistema Natural Slim, porque nosotros cuando una persona termina, pues lo graduamos porque lo felicitamos por eso. Y ahí nos trae un reporte donde ya la proteína es negativa. O sea, no salía ninguna proteína de los riñones. Quiere decir que los riñones se restauraron. Ahora, para colmo, hay estudios, no la opinión de Frank Suárez. Por ejemplo, este estudio que está aquí, que se llama así, está en inglés, dice, a low carbohydrate diet might prevent end-stage renal failure. Esto es un estudio de un caso, de una persona, un diabético en Suecia. Básicamente, este reporte lo que hace, quiere decir, una dieta baja en carbohidratos puede salvar los riñones, ¿no? Básicamente, este diabético iba para renal. Con una dieta baja en carbohidratos, lo salvaron de renal y los riñones se restablecieron. Ya hay estudios que reflejan eso. Para colmo, lo que recomiendan los nutricionistas, nutriólogos y doctores es que le quiten la proteína. Pero ¿qué pasa? Va a haber estudios como este que básicamente demuestra, este estudio básicamente lo que demuestra es que quitar la proteína no mejora para nada
la condición renal. O sea que no cambia en nada la mejoría en la pérdida de los riñones. Va a seguir perdiendo los riñones. Así que quitar la proteína no hace ningún efecto. Quitar los carbohidratos y bajar la glucosa salva los riñones. ¿Qué más quiere que le diga? Lo único que le puedo decir es que la verdad siempre triunfa.